El príncipe humilló a una granjera en el banquete real, pero el rey lo castigó ante todo el reino. El sol caía como fuego sobre los campos de Castilla, un calor que quemaba la piel y secaba la tierra hasta partirla en grietas profundas como heridas por toda la región. Los campos estaban marchitos, las cosechas perdidas, y los rostros de los campesinos tan secos como la tierra que ya no podían trabajar. Toda la región, excepto una pequeña granja donde el trigo se alzaba dorado y firme, desafiando la sequía que azotaba España entera, Esperanza Mendoza se enderezó, pasando el dorso de su mano callosa por la frente para limpiar el sudor. Sus ojos color miel observaron con orgullo el milagro que había logrado. Trigo creciendo donde otros solo cosechaban polvo, a sus 25 años, su piel morena estaba curtida por el sol, y su larga trenza negra caía sobre su espalda como un río de obsidiana. «Doña Matilde, ya casi terminamos con este campo», gritó a la anciana que preparaba la comida cerca de la pequeña casa de piedra. La vieja ama de llaves real que la había criado sonrió mientras batía el caldo que humearía pronto en la mesa. «Ese trigo es tan terco como tú, niña. Se niega a morir aunque el mismo cielo lo ordene». Esperanza rió, un sonido que hacía voltear a los jornaleros que la ayudaban. Era la única granja que aún podía pagar trabajadores en toda la comarca. Mientras otros terratenientes despedían a sus peones, ella había acogido a muchos, enseñándoles sus métodos de riego y cultivo que mantenían la tierra fértil a pesar de la sequía. «La tierra nunca traiciona a quien la trata con respeto», respondió, pasando su mano por las espigas que se alzaban a la altura de su cintura. «Mi padre me lo enseñó, y su padre antes que él». Doña Matilde asintió con solemnidad. Le dolía mantener el secreto, pero había prometido a la madre de Esperanza, en su lecho de muerte, que solo revelaría el medallón real cuando el reino estuviera en verdadero peligro. La anciana observaba con creciente preocupación cómo la marca de nacimiento en forma de estrella en el hombro de la joven, idéntica a la de la dinastía Trastámara, se hacía más visible con cada verano. Si el duque de Albarracín llegara a verla, pensó con un escalofrío, como invocado por sus pensamientos, un grupo de jinetes apareció en el horizonte. A la cabeza, montado en un caballo negro como la noche, cabalgaba don Francisco de Mendoza, duque de Albarracín, cuyas tierras rodeaban la pequeña pero próspera granja de Esperanza, como un lobo acechando a su presa. «Doña Matilde, rápido, Michal», susurró Esperanza al divisar a los jinetes. La marca en su hombro era visible por el sencillo vestido de campesina que usaba para trabajar. La anciana se apresuró a cubrirla mientras el duque y sus hombres se detenían frente a ellas. «Veo que la sequía no ha afectado vuestros cultivos, señorita Mendoza», dijo el duque con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Un milagro sin duda. No hay milagro en el trabajo duro, señor duque», respondió ella, sosteniendo su mirada con una firmeza impropia de su condición. «Solo conocimiento transmitido por generaciones». El duque desmontó con elegancia. Era un hombre atractivo de unos 40 años, con una barba perfectamente recortada y ojos astutos como los de un halcón. «Os he hecho otra oferta por estas tierras. El precio es más que generoso. Y yo os he respondido, señor, que no están a la venta ni lo estarán». Una sombra de irritación cruzó el rostro del noble. Sus ojos recorrieron los campos dorados con codicia mal disimulada. «Pensad en lo que hacéis, niña. Una mujer sola no puede mantener una propiedad así por mucho tiempo. Hay bandidos, impuestos y la protección de un hombre noble. Tengo la protección de mis trabajadores y la bendición del cielo». «Señor», lo interrumpió Esperanza, «y las escrituras que mi padre me dejó son claras como el agua. Esta tierra es mía por derecho». El duque apretó la mandíbula. Había intentado comprar, intimidar e incluso cortejar a la joven sin éxito. Sus tierras eran las únicas de la región que se resistían a formar parte de sus dominios. «Vuestro padre fue un ladrón y un traidor», espetó con veneno. «Solo la piedad del rey evitó que vuestro apellido quedara manchado para siempre. No olvidéis vuestro lugar, campesina». Doña Matilde dio un paso adelante, su anciano cuerpo temblando de indignación. «Mentira, don Tomás Mendoza. Murió defendiendo lo que era suyo, como cualquier hombre de honor haría.
El duque ignoró a la anciana montando nuevamente su caballo. La sequía continúa, señorita Mendoza. Incluso vuestros métodos milagrosos fallarán eventualmente. Y cuando eso ocurra, mi oferta ya no será tan generosa. Con estas palabras, espoleó su caballo y se alejó con sus hombres. Dejando una nube de polvo a su paso, en el Palacio Real de Madrid, el rey Felipe IV observaba con preocupación los informes sobre la sequía y la hambruna que amenazaba con convertirse en una revolución campesina. A sus 40 años, las guerras y los problemas del reino habían dejado su huella en su rostro todavía apuesto. Majestad, los graneros reales apenas tienen reservas para 2 meses, informó el anciano consejero real, don Rodrigo, un hombre de 70 años cuya sabiduría era respetada incluso por sus enemigos. El rey suspiró, pasándose una mano por la barba. La guerra de los 30 años nos desangra, don Rodrigo. No podemos permitirnos otra crisis. Hay un asunto, Majestad, que podría ofrecernos una solución, dijo el anciano con cautela. He recibido informes de una pequeña granja en Castilla que sigue produciendo trigo a pesar de la sequía, los métodos de irrigación que utilizan. ¿Una granja?, interrumpió con desdén el príncipe Alejandro, que había estado escuchando desde un rincón. Sugerís que mi padre, el rey de España, busque consejo de campesinos. Alejandro, el tercer hijo del rey, era un joven de 28 años, apuesto y arrogante, a diferencia de sus hermanos mayores Fernando e Íñigo. No tenía responsabilidades reales ni esperanzas de heredar el trono, lo que había agriado su carácter hasta convertirlo en un hombre cruel y cínico. No cualquier campesina, Alteza, respondió don Rodrigo con paciencia. La señorita Mendoza ha logrado mantener fértiles sus tierras cuando todas las demás han fallado. Sus métodos podrían salvar a Castilla de la hambruna. El rey Felipe se levantó de su trono, su mente ya trabajando en un plan. Don Rodrigo, organizado un banquete, invitad a los nobles y a los agricultores más exitosos del reino. Es hora de que la corona escuche a quienes realmente conocen la tierra. Padre, protestó Alejandro, no podéis sentar a campesinos en la mesa real. El monarca miró a su hijo con severidad. Una corona que ignora el hambre de su pueblo pronto deja de ser corona, Alejandro. Ya es hora de que aprendáis esa lección. En sus aposentos privados, el príncipe Fernando, heredero al trono, sonreía con malicia mientras su hermano Alejandro despotricaba sobre la decisión de su padre. Un banquete con campesinos, escupió Alejandro. ¿Qué sigue? Nombrar consejera real a una pastora de cabras. Fernando, calculador y ambicioso, vio una oportunidad en el disgusto de su hermano. Quizás sea una bendición disfrazada, hermano. Esta reunión pondrá a muchos nobles en contra de padre, nobles que podrían apoyarte. Algún día, Alejandro entendió la insinuación, pero su orgullo herido nublaba su juicio. Lo único que quiero es ver la cara de esos campesinos cuando intenten usar los cubiertos de plata, dijo con desprecio. Será un espectáculo digno de recordar. No sabía que el banquete que tanto despreciaba cambiaría su vida para siempre. El anuncio del banquete real causó revuelo por toda Castilla. Nunca antes se había visto algo semejante. Nobles de sangre azul compartiendo mesa con campesinos y agricultores. La invitación llegó a manos de Esperanza un atardecer, traída por un mensajero real que parecía tan sorprendido de entregarla como ella de recibirla. ¿Está seguro que es para mí?, preguntó Esperanza, sosteniendo el pergamino con el sello real como si fuera una criatura viva. Señorita Mendoza, el consejero real don Rodrigo la mencionó específicamente, contestó el mensajero con una reverencia. Sus métodos de cultivo han llamado la atención del rey. Cuando el mensajero se marchó, doña Matilde no pudo contener las lágrimas. Siempre supe que este día llegaría, exclamó la anciana, abrazando a Esperanza. Es el destino, niña. El destino. Esperanza no compartía su entusiasmo. Conocía bien las miradas despectivas de los nobles. ¿Qué voy a ponerme?, murmuró mirando sus manos encallecidas y su único vestido bueno, un sencillo traje azul que había pertenecido a su madre. Doña Matilde desapareció en su habitación y regresó con un bulto envuelto en tela. Tu madre lo guardó para una ocasión especial, dijo desenvolviendo un vestido azul celeste con delicados bordados de flores silvestres.
Es sencillo, pero digno. La noche del banquete, el palacio real resplandecía con miles de velas. Carruajes lujosos y caballos de los nobles se mezclaban con las carretas más modestas de los agricultores invitados. Esperanza llegó en un pequeño carro, temblando no de frío, sino de nervios. En los salones reales, se sentía como un gorrión entre pavos reales. Los nobles la miraban con desdén apenas disimulado, mientras los otros campesinos invitados parecían tan incómodos como ella. Solo don Rodrigo se acercó a saludarla con genuina calidez. «Señorita Mendoza, es un honor conocerla al fin», le dijo el anciano consejero. «Sus métodos de irrigación son exactamente lo que el reino necesita en estos tiempos difíciles». Antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió la sala. El rey Felipe IV entraba acompañado de sus 3 hijos. Esperanza había escuchado de la belleza de los príncipes, pero nada la preparó para la impresión que causó en ella el tercero de ellos. Alejandro, con su cabello negro y sus ojos penetrantes, tenía una belleza arrogante que cortaba el aliento. «No os dejéis engañar por su rostro», susurró una voz a su lado. Era una joven noble que la miraba con algo parecido a la simpatía. «El príncipe Alejandro es hermoso como un ángel y cruel como un demonio». El banquete comenzó con toda la pompa real. Esperanza observó disimuladamente los cubiertos, imitando los movimientos de los nobles cercanos. Para su sorpresa, fue colocada en un lugar de honor, no lejos del rey. Mientras los platos desfilaban, el rey Felipe se levantó, su voz resonando en el gran salón. «Hemos convocado esta inusual reunión porque España enfrenta una crisis que no distingue entre sangre noble o plebeya. La sequía amenaza a todos por igual y debemos encontrar soluciones juntos». El monarca invitó a algunos de los agricultores a hablar. Campesinos con las manos curtidas por el trabajo explicaron tímidamente sus métodos para combatir la sequía. Algunos nobles escuchaban con atención. Otros, como el duque de Albarracín, apenas ocultaban su desprecio. «Y ahora», continuó el rey, «tenemos el honor de escuchar a la señorita Esperanza Mendoza, cuya granja ha logrado mantenerse productiva a pesar de la sequía». Un silencio expectante llenó el salón. Esperanza se levantó, sus piernas temblando bajo el vestido azul. «Majestad, nobles señores, compañeros agricultores», comenzó, su voz suave pero firme. «No pretendo tener la solución a todos nuestros problemas, pero les contaré lo que he aprendido de la tierra». Con palabras sencillas pero elocuentes, explicó su sistema de canales pequeños que aprovechaban cada gota de agua, sus métodos de rotación de cultivos que mantenían la tierra fértil y el uso de estiércol mezclado de forma específica para nutrir el suelo. «La tierra no es solo un recurso a explotar», continuó su voz ganando confianza, «es un ser vivo que responde al cuidado. Mis métodos no son magia ni milagro, sino el conocimiento que mi familia ha perfeccionado durante generaciones». Para su sorpresa, muchos nobles escuchaban con genuino interés. El rey asentía, impresionado. Sin embargo, no todos compartían esa reacción. Desde su lugar privilegiado, el príncipe Alejandro observaba con creciente irritación cómo su padre prestaba más atención a las palabras de una campesina que a sus propios consejos sobre política exterior. «Y si pudiéramos implementar estos sistemas de irrigación a mayor escala», continuaba Esperanza, «creo que podríamos». Un sonido la interrumpió. El príncipe Alejandro se había levantado bruscamente, derramando accidentalmente su copa de vino tinto sobre el vestido azul de Esperanza. «¡Qué torpeza la mía!», exclamó con una sonrisa fría. «Pero no os preocupéis, señorita. El rojo combina bien con vuestro atuendo, casi tan bien como la soga combinaba con el cuello de vuestro padre». Un jadeo colectivo recorrió la sala. El duque de Albarracín sonreía desde su asiento mientras Esperanza palidecía. «No lo sabíais», continuó Alejandro con veneno. «Vuestro padre fue acusado de robo y murió colgado como un vulgar ladrón, y ahora pretendéis dar lecciones a la nobleza de España». El silencio era absoluto. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Esperanza, pero se mantuvo erguida, su dignidad intacta. Respiró profundamente, y cuando habló, su voz no tembló.
Mi padre murió defendiendo estas tierras de ladrones nobles que creían tener derecho a ellas por nacimiento, no por mérito, dijo mirando directamente a los ojos del príncipe. Si la nobleza se midiera por acciones y no por sangre, muchos campesinos serían reyes y muchos príncipes serían mendigos. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. El príncipe Alejandro enrojeció de ira, su mano moviéndose instintivamente hacia la empuñadura de su espada. Para asombro de todos, el rey Felipe IV se levantó lentamente de su trono. Su rostro mostraba una mezcla de ira y admiración. Mi hijo, dijo con voz pausada pero firme, ha olvidado una lección fundamental que todo gobernante debe aprender. Su voz resonó en el salón como un trueno. Este reino no se sostiene sobre coronas de oro, sino sobre espigas de trigo y el sudor de quienes las cultivan. Se volvió hacia Alejandro, su mirada implacable. Has humillado a quien vino aquí por invitación real y ha mostrado más sabiduría en sus palabras que tú en toda tu vida. Un murmullo recorrió la sala. Nadie había visto al rey reprender así a uno de sus hijos en público. El castigo, continuó el monarca, debe enseñar la lección que se niega a aprender. Príncipe Alejandro, viviréis un año completo bajo la tutela de la señorita Mendoza, trabajando sus tierras como un campesino más, sin privilegios ni servidumbre. La corte entera contuvo el aliento. El rostro de Alejandro se contrajo en una mueca de horror. Padre, no podéis, si al término de este tiempo, lo interrumpió el rey, no habéis aprendido el valor del trabajo honesto y la compasión, renunciaréis a vuestro título real para siempre. El príncipe Fernando, heredero al trono, ocultó una sonrisa maliciosa tras su copa. El bondadoso príncipe Íñigo miraba con preocupación genuina. El duque de Albarracín había perdido toda compostura, su rostro una máscara de incredulidad y furia, y esperanza. La simple campesina, con un vestido manchado de vino, estaba demasiado aturdida para hablar. Acababa de ganar un sirviente real, o un enemigo mortal. El amanecer llegó a la granja de Esperanza con una comitiva real que parecía fuera de lugar entre los campos de trigo. El príncipe Alejandro descendió de su caballo con el rostro tenso como la cuerda de un arco. Vestía ropas sencillas por orden de su padre, pero incluso el lino más simple parecía elegante en su figura aristocrática. Doña Matilde observaba desde la puerta de la casa con una mezcla de horror y diversión. «Válgame la Virgen, ¿qué vamos a hacer con un príncipe en la granja?», murmuró. «Este es un castigo para él, no para nosotros». Esperanza respiró hondo. Había pasado la noche en vela debatiéndose entre la indignación por la humillación sufrida y la aprensión por tener que educar a un hombre que claramente la despreciaba. «Buenos días, Alteza», dijo con una cortesía forzada. «Bienvenido a vuestra lección». Alejandro la miró como quien observa un insecto particularmente molesto. Sus ojos, de un azul profundo, brillaban con rabia contenida. «Terminemos con esta farsa», respondió secamente. «¿Qué queréis que haga? ¿Dar de comer a los cerdos? ¿Limpiar los establos? Cualquier humillación que hayáis planeado». «No me doblegará», Esperanza sonrió levemente, entregándole un azadón casi nuevo. «No, Alteza, hoy aprenderéis a arar la tierra. No es humillación, es conocimiento. El primer día fue un desastre. Las manos del príncipe, acostumbradas a los guantes de piel fina y las empuñaduras de espadas ornamentadas, se llenaron de ampollas en cuestión de horas. Su piel clara, que jamás había conocido un día entero de trabajo bajo el sol, se quemó hasta adquirir un doloroso tono escarlata. En vez de aliviar su sufrimiento, los jornaleros evitaban mirarlo directamente, temiendo su ira. Solo Tomás, un muchacho de 12 años que ayudaba con las tareas más ligeras, se atrevió a hablarle. «Alteza, si me permite», dijo tímidamente ofreciéndole un pañuelo mojado. Para la quemadura del sol, Alejandro lo rechazó con un manotazo. «No necesito la compasión de un mugroso campesino». Esa noche cenaron en silencio. Esperanza había preparado un guiso sencillo pero sabroso. El príncipe apenas lo probó, a pesar del hambre que sentía. «Si no coméis, no tendréis fuerzas para mañana», le advirtió Esperanza. «Y mañana os espera la siembra del campo norte. No tenéis sirvientes para estas tareas,
preguntó con desdén. Tengo jornaleros, no sirvientes, y todos comen en mi mesa y reciben un pago justo. Alejandro la miró con curiosidad mal disimulada. ¿Por qué os esforzáis tanto? Podríais vender estas tierras al duque por una fortuna, vivir cómodamente en la ciudad. Esperanza negó con la cabeza. Esta tierra es más que un pedazo de España, Alteza. Es mi herencia, mi historia y mi futuro. No hay suficiente oro en vuestros cofres reales para comprar eso. Los días se convirtieron en semanas. Las manos de Alejandro, antes suaves como la seda, se llenaron de callos. Su piel bronceada ya no se quemaba con el sol. Aprendió a regañadientes, a sembrar, a regar, a distinguir la mala hierba del trigo joven. Una mañana, Esperanza lo encontró observando con fascinación un sistema de canales que había diseñado para aprovechar hasta la última gota de rocío. «Te es ingenioso», admitió él, sorprendiéndola. «En Flandes vi sistemas de diques, pero nada tan eficiente a pequeña escala». Fue la primera conversación real que tuvieron. A partir de entonces, algo cambió. Alejandro seguía siendo orgulloso y distante, pero sus preguntas revelaban una curiosidad genuina. «¿Por qué plantáis estas hierbas entre el trigo?», preguntó un día señalando pequeñas plantas de romero. «Alejan ciertas plagas y atraen abejas», respondió ella, impresionada por su observación. «Todo en la naturaleza tiene un propósito, si sabemos verlo». Doña Matilde observaba esta evolución con una mezcla de temor y esperanza. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en los campos, llamó a Esperanza. «Niña, ten cuidado», le advirtió. «La marca en tu hombro se nota más con el sol del verano». Esperanza se tocó instintivamente la marca de nacimiento en forma de estrella que tenía en el hombro derecho. «Es solo una marca. Matilde, no significa nada». La anciana negó con vehemencia. «No es cualquier marca, es la estrella Trastámara, la misma que llevan en su piel los descendientes de la dinastía real antigua. Si él la ve, no la verá», prometió Esperanza. «Y si la viera, pensaría que es solo una coincidencia». Pero doña Matilde no parecía convencida. «¿El medallón?», comenzó. «Seguirá escondido hasta que sea el momento», la interrumpió Esperanza. «Me lo has dicho 1000 veces», la anciana asintió tristemente, mirando hacia los campos donde el príncipe trabajaba incansablemente bajo el sol del mediodía. Algo estaba cambiando en él, pero sería suficiente. Mientras tanto, lejos de allí, el duque de Albarracín se reunía con sombras en una taberna de mala muerte. «Quiero que parezca un ataque de bandidos comunes», explicaba a 3 hombres de aspecto siniestro. «Que nadie sospeche que fue ordenado». «¿Y el principito?», preguntó uno de ellos, contando las monedas de oro que el duque había depositado sobre la mesa. «Si muere, mejor; si sobrevive». Una sonrisa cruel curvó sus labios. ¿Quién le creería a un príncipe caído en desgracia? En la granja, ajenos a estos oscuros planes, Esperanza enseñaba a Alejandro a distinguir cuando el trigo estaba listo para la cosecha. «Tiene que sentirse firme pero no duro», explicaba, tomando una espiga entre sus dedos. «Como muchas cosas en la vida, el momento perfecto es breve y hay que saber reconocerlo». Sus miradas se cruzaron por un instante. Había algo nuevo en los ojos del príncipe, algo que no era desdén ni orgullo. Por un momento fugaz, Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. El momento se rompió cuando Tomás llegó corriendo, su rostro infantil contraído por el miedo. «Señorita Esperanza, jinetes armados en el camino principal. Parecen bandidos». Alejandro se tensó de inmediato, su mano buscando instintivamente una espada que ya no llevaba. «¿Cuántos son?», preguntó con una autoridad que sorprendió a Esperanza. «6 o 7, señor. Llevan las caras cubiertas». El príncipe miró a su alrededor, evaluando la situación con rapidez. «Reunid a todos en la casa, trancad puertas y ventanas», ordenó, y luego, mirando a Esperanza, añadió: «Confiad en mí en esto. Conozco de estrategia mejor que de cultivos». Por primera vez, Esperanza vio en él no al príncipe arrogante del banquete, sino a un hombre decidido a proteger lo que ahora, sorprendentemente, también consideraba suyo. Y mientras los jornaleros corrían a refugiarse y doña Matilde rezaba en voz baja, Esperanza se dio cuenta de algo perturbador. Ya no veía al príncipe Alejandro como un castigo impuesto, sino como un hombre que lentamente
estaba transformándose ante sus ojos. Un hombre que, pese a todo pronóstico, empezaba a importarle. Los bandidos llegaron cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo los campos de un rojo sangriento. 7 hombres con los rostros cubiertos por pañuelos sucios cabalgaban directamente hacia la casa principal. Sus intenciones eran evidentes en las espadas desenvainadas y los rostros endurecidos. Dentro de la casa, Alejandro había organizado la defensa con la misma precisión con que solía dirigir ejercicios militares. Los hombres más fuertes custodiaban las puertas con aperos de labranza convertidos en armas improvisadas. Las mujeres y los niños se refugiaban en la habitación más segura. «No son simples bandidos», murmuró el príncipe, observando por una rendija de la ventana. «Sus movimientos son demasiado coordinados». Esperanza, a su lado, sintió un escalofrío. «El duque de Albarracín», susurró, «ha intentado quitarme estas tierras durante años». Alejandro la miró con una nueva comprensión en sus ojos. «Ahora entiendo por qué mi padre os protegió en el banquete. Sabe que el duque no es hombre de honor». Un estruendo en la puerta interrumpió su conversación. Los bandidos habían llegado. «Salgan ahora y quizás les perdonemos la vida», gritó el que parecía ser el líder. «Solo queremos al príncipe». Alejandro palideció. Su padre había mantenido en secreto el lugar exacto de su exilio, pero evidentemente la información se había filtrado. «Vienen por mí», murmuró. «No debéis arriesgar vuestras vidas». Esperanza lo miró con determinación. «Esta es mi tierra y mi gente. Nadie amenaza lo que es mío». Tomando un viejo mosquete que había pertenecido a su padre, abrió una ventana y disparó al aire. El estruendo sorprendió a los bandidos, dándoles un momento de ventaja. «Tenemos armas y somos más», gritó con voz firme. «Marchaos ahora o el próximo tiro no será al aire». Era una mentira, por supuesto. El mosquete tardaría demasiado en recargarse y las únicas otras armas eran hoces y azadones. Pero la oscuridad creciente ocultaba su desventaja. El líder de los bandidos escupió al suelo. «No nos iremos sin el príncipe», gritó. «Entregádnoslo y os dejaremos en paz». Alejandro dio un paso hacia la puerta, pero Esperanza lo detuvo. «No», dijo firmemente. «Si os entregan, os matarán, y luego nos matarán a todos como testigos». El príncipe la miró con asombro. ¿Por qué esta mujer, a quien había humillado públicamente, arriesgaba su vida para protegerlo? Lo que siguió fue un caos. Los bandidos, cansados de negociar, atacaron simultáneamente por varias entradas. La defensa improvisada resistió al principio, pero pronto se hizo evidente que los atacantes eran soldados experimentados, disfrazados de bandidos. Alejandro luchaba con la destreza de quien ha pasado años entrenando con los mejores maestros de esgrima. A pesar de usar solo una herramienta de labranza como arma, había derribado a 2 atacantes. Su presencia inspiraba a los jornaleros, que luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación. Esperanza se movía entre los defensores, ayudando donde podía. Fue entonces cuando vio al bandido que se acercaba sigilosamente a Alejandro por la espalda. Daga en mano, sin pensarlo, se lanzó entre el atacante y el príncipe. Sintió un dolor agudo cuando la daga rasgó su hombro, pero logró empujar al bandido lo suficiente para que Alejandro se girara y lo derribara de un golpe. El grito de dolor de Esperanza pareció cambiar algo en el combate. Alejandro, con una furia que nunca había sentido antes, arremetió contra los atacantes restantes con tal ferocidad que pronto huyeron, arrastrando a sus heridos. «Esto no ha terminado», gritó el líder mientras montaba. «El duque sabrá de esto». Cuando el polvo se asentó, la victoria se mezcló con preocupación. Esperanza, pálida por la pérdida de sangre, fue llevada a su habitación donde doña Matilde atendió su herida. «Gracias a Dios no es profunda», murmuró la anciana, limpiando la herida. «Pero necesitará descanso». Alejandro, todavía conmocionado por lo ocurrido, permanecía en silencio junto a la puerta de la habitación. El temor que sentía no era por él, sino por esta mujer que inexplicablemente había arriesgado su vida para salvarlo. Durante los días siguientes, mientras Esperanza guardaba reposo, el príncipe asumió el control de la granja. Para sorpresa de todos, conocía ya lo suficiente para dirigir las tareas diarias
Los jornaleros, impresionados por su valentía durante el ataque, lo obedecían sin cuestionarlo. Una tarde, mientras Esperanza dormía, Alejandro entró silenciosamente en su habitación para dejar unas flores silvestres que había recogido. En la mesita junto a la cama, un cajón entreabierto llamó su atención. Llamó. No pretendía husmear, pero un destello metálico capturó su mirada con cuidado. Abrió más el cajón. Dentro había un medallón de plata con el escudo real, no cualquier escudo. Era el emblema específico de la rama Trastámara, anterior a los Habsburgo, la misma familia de la que él descendía. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Qué hacía una simple campesina con un medallón real que debería estar en la tesorería del palacio? ¿Sería un objeto robado? ¿Un regalo? Ninguna explicación parecía satisfactoria. Cerró el cajón rápidamente cuando escuchó los pasos de doña Matilde acercándose. Decidió no mencionar el medallón, pero la duda se había sembrado en su corazón. Esa noche, mientras cambiaba las vendas de Esperanza, doña Matilde no se percató de que el camisón de la joven se deslizó ligeramente, revelando la marca de nacimiento en forma de estrella en su hombro. Alejandro contuvo la respiración. Recordaba las historias que su padre le había contado sobre la marca Trastámara, la estrella de 5 puntas que aparecía en el hombro derecho de los descendientes legítimos de la antigua reina Isabel, una marca que él mismo no tenía, a pesar de su sangre real. ¿Ocurre algo, Alteza?, preguntó Esperanza, notando su expresión alterada. No, mintió él. Solo me preocupa vuestra herida. Sanará pronto. Pero su mente bullía con preguntas. El medallón, la marca. ¿Quién era realmente esta mujer? Mientras tanto, en la corte real, los hermanos de Alejandro recibían noticias muy diferentes sobre su exilio. El ataque fracasó, informaba un mensajero discreto al príncipe Fernando. El campamento estaba mejor defendido de lo que esperábamos, y el príncipe Alejandro luchó como un demonio. Fernando golpeó la mesa con furia. Incompetentes, era una simple granja con campesinos, no una fortaleza militar. Hay algo más, Alteza, añadió el mensajero con cautela. Según nuestro informante, el príncipe ha cambiado. Ya no es el mismo hombre que partió de la corte. Trabaja la tierra con sus propias manos y los campesinos lo respetan. Fernando se quedó momentáneamente sin palabras. Su hermano, el arrogante Alejandro, ganándose el respeto de simples labriegos. Interesante, murmuró finalmente. Muy interesante. Al mismo tiempo, en otra parte del palacio, el príncipe Íñigo recibía un informe diferente de un viejo soldado leal. La muchacha resultó herida defendiéndolo. Alteza, explicaba el hombre. Y desde entonces el príncipe no se ha separado de su lado. Los campesinos hablan de cómo ha cambiado, de cómo ahora entiende la tierra casi tan bien como la propia señorita Mendoza. Íñigo, siempre el más compasivo de los hermanos, sonrió con genuina alegría. Quizás el castigo de nuestro padre no fue tal castigo después de todo, reflexionó. Quizás fue exactamente lo que Alejandro necesitaba. En la granja, ajeno a estas conversaciones, Alejandro velaba el sueño inquieto de Esperanza. Sus sentimientos hacia ella se habían transformado de una manera que ni él mismo comprendía completamente. Ya no veía a la campesina que había humillado. Veía a una mujer de extraordinaria fuerza y dignidad, y bajo la luz vacilante de la vela, mientras observaba su rostro dormido, Alejandro se enfrentó a una verdad que jamás habría creído posible. Él, un príncipe de España, estaba enamorándose de una campesina que sospechaba ahora podría tener sangre tan real como la suya propia. Los salones del Palacio Real de Madrid eran un hervidero de susurros y miradas furtivas. A pesar de la pompa y el lujo, un aire de inquietud flotaba como polvo dorado en los rayos de sol que atravesaban los vitrales. El rey Felipe IV parecía más cansado que de costumbre durante el consejo matutino. Sus ojos, habitualmente agudos, estaban enrojecidos y una palidez inusual cubría su rostro. El príncipe Fernando, desde su posición privilegiada a la derecha del monarca, observaba estos signos con una mezcla de preocupación fingida y satisfacción secreta. A su lado, el duque de Albarracín mantenía una expresión impasible, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la empuñadura de su espada.
Majestad, ¿os encontráis bien?, preguntó don Rodrigo, el leal consejero real, cuando el rey tosió por tercera vez durante la reunión. Un simple malestar. Nada más, respondió el monarca bebiendo un sorbo de la copa que su copero personal le había servido. Continuemos con los asuntos de Estado. Pero don Rodrigo no quedó convencido. Hacía días que el rey mostraba síntomas cada vez más preocupantes: sudores nocturnos, temblores ocasionales, una sed insaciable, síntomas que el anciano consejero, con su vasta experiencia, reconocía demasiado bien. Después del consejo, Fernando y el duque se reunieron en los jardines del palacio, lejos de oídos indiscretos. «Está funcionando», murmuró el príncipe, arrancando una rosa blanca y deshojándola lentamente. «Pero demasiado despacio. Mi padre tiene la constitución de un toro». El duque asintió, mirando cautelosamente a su alrededor. «Las dosis son seguras así. Si aumentamos la cantidad, podría ser detectado. El arsénico en pequeñas dosis imita una enfermedad natural». «No tenemos tanto tiempo», replicó Fernando aplastando el último pétalo entre sus dedos. «Cada día que pasa, ese campesino que tengo por hermano podría estar ganándose el favor de los labriegos. Y si regresa transformado, como dicen los rumores, y si mi padre decide que ha encontrado la redención». El duque sonrió con desdén. «Es solo un príncipe mimado jugando a ser campesino cuando regrese. Si es que lo hace, volverá a sus viejos hábitos. La gente como él no cambia». «No podemos arriesgarnos», sentenció Fernando. «Duplicad la dosis esta noche. Cuando mi padre muera, me aseguraré de que todas las sospechas caigan sobre Alejandro, un príncipe desheredado, humillado públicamente con motivos de sobra para la venganza». «¿Y qué hay del príncipe Íñigo?», preguntó el duque. «Es el segundo en la línea de sucesión». Fernando arrugó el ceño. «Mi hermano es demasiado blando, demasiado querido por el pueblo. Necesitamos deshacernos de él antes de que mi padre muera». Mientras ellos tramaban, el príncipe Íñigo paseaba por los archivos reales. Buscando información sobre antiguos sistemas de irrigación castellanos, había quedado impresionado por los métodos descritos por Esperanza Mendoza en El Banquete y quería implementarlos en otras regiones afectadas por la sequía. Una voz lo sorprendió en la penumbra de la biblioteca. «¿Interesado en agricultura?». «Alteza». Un pasatiempo curioso para un príncipe era doña Leonor, una dama de honor de la difunta reina, conocida por su aguda inteligencia y su lengua afilada. «Los tiempos cambian, doña Leonor», respondió Íñigo con una sonrisa amable. «Quizás necesitemos príncipes que sepan tanto de espadas como de arados». La anciana sonrió enigmáticamente, acercándose para susurrar: «Cuidado con lo que bebéis estos días, Alteza, hay rumores inquietantes». Antes de que Íñigo pudiera responder, ella se alejó silenciosamente entre las estanterías. Esa misma tarde, mientras revisaba unos documentos en su estudio privado, el príncipe Íñigo escuchó una conversación susurrada al otro lado de la puerta entreabierta. Reconoció inmediatamente las voces: Fernando y el capitán de su guardia personal. «Acusaciones de traición», decía Fernando. «Tengo documentos que prueban que ha estado enviando información a los franceses. Arrestadlo esta noche». Con discreción. El corazón de Íñigo se aceleró. No había enviado información a ningún enemigo de España. Estos documentos solo podían ser falsificaciones. Entendió entonces el verdadero alcance de la conspiración. No solo querían eliminar a Alejandro, sino a cualquiera que pudiera interponerse en el camino de Fernando hacia el trono. Esa noche, después de asegurarse de no ser visto, Íñigo abandonó sus aposentos llevando solo una bolsa con lo esencial y un mensaje urgente para un viejo amigo en la Guardia Real. Debía advertir a su padre sobre la traición, pero primero necesitaba pruebas concretas, y para ello necesitaba tiempo. No llegó muy lejos en las caballerizas. Mientras preparaba su montura, fue rodeado por guardias vestidos con los colores de su hermano. «Príncipe Íñigo, quedáis arrestado por traición a la corona de España», anunció el capitán. Íñigo enfrentó la situación con la dignidad que lo caracterizaba. «Mi único crimen es haber descubierto la verdadera traición que se está gestando en este palacio», respondió. «El tiempo me dará la razón». Fue llevado a una celda aislada en la torre norte,
lejos de miradas indiscretas. El mensajero que debía llevar su advertencia nunca salió de palacio. El camino hacia el trono estaba despejándose para Fernando. Mientras tanto, en la granja Esperanza se recuperaba lentamente de su herida. La fiebre había cedido, y aunque el dolor persistía, podía moverse con más libertad cada día. Alejandro apenas se separaba de su lado, dirigiendo la granja durante el día y velando su sueño por las noches. Una mañana, mientras desayunaban en el pequeño huerto trasero, un jinete exhausto llegó a la granja. Sam era un mensajero real, pero no vestía los colores habituales de la casa del rey. «Traigo noticias urgentes para el príncipe Alejandro», dijo, después de beber ávidamente el agua que le ofrecieron. «Es sobre su majestad el rey». Alejandro se tensó, tomando el mensaje sellado mientras leía. Su rostro perdió todo color. «Mi padre está gravemente enfermo», murmuró, «y mi hermano Íñigo ha sido arrestado por traición». Esperanza se llevó la mano a la boca. «Traición. El príncipe Íñigo. Todo el reino habla de su bondad y lealtad». Alejandro arrugó el pergamino, su mente trabajando frenéticamente. «Esto es obra de Fernando y sus aliados. Íñigo jamás traicionaría a nuestro padre. Y esta enfermedad es demasiado conveniente». Se volvió hacia el mensajero. «¿Quién os envía realmente?». El hombre miró nerviosamente a su alrededor. «Don Rodrigo, el consejero real, me hizo jurar que entregaría esto directamente en vuestras manos». Sacó un pequeño frasco de su bolsa. «Es una muestra de lo que el rey ha estado bebiendo». Don Rodrigo sospecha. «Veneno». La palabra quedó flotando en el aire como una sentencia. Esperanza intercambió una mirada con Alejandro. Ambos sabían lo que significaba. Debían regresar a la corte inmediatamente. «No podéis ir», protestó doña Matilde cuando les comunicaron su decisión. «Es una trampa. Si os acercáis a Madrid os arrestarán o algo peor. Si no vamos, mi padre morirá y un traidor ocupará el trono de España», respondió Alejandro con determinación. «No puedo permitirlo». Esperanza asintió, su rostro reflejando la misma resolución. «Conozco los síntomas que describís», dijo. «Mi madre era curandera real antes de casarse con mi padre. Me enseñó a reconocer los venenos comunes y sus antídotos. Quizás pueda ayudar». Al mencionar a su madre, Alejandro pensó nuevamente en el medallón y la marca de estrella. Había tantas preguntas sin respuesta, pero ahora no era el momento de formularlas. Esa noche, mientras preparaban su partida secreta, Esperanza encontró a Alejandro observando los campos de trigo bajo la luz plateada de la luna. «Cuando llegué aquí», dijo él sin girarse, «odiaba cada palmo de esta tierra. Ahora, la idea de dejarla me duele como una herida física». Esperanza se acercó, colocándose a su lado. «La tierra espera, Alteza, es paciente. Nosotros venimos y vamos, pero ella siempre permanece». «Alejandro», corrigió él mirándola finalmente. «Después de todo lo ocurrido, creo que podéis llamarme por mi nombre». Sus miradas se encontraron en la penumbra. Había tanto que decir, tanto que ambos sentían pero no se atrevían a expresar. El abismo social que los separaba parecía ahora absurdo y sin embargo insalvable. «Alejandro», repitió ella suavemente, como si probara el sabor de su nombre. «Cuando todo esto termine», pero no terminó la frase. ¿Qué podía haber cuando todo terminara? Un príncipe y una campesina. Era una fantasía imposible, sin embargo, mientras cabalgaban bajo el manto estrellado, abandonando la seguridad de la granja para adentrarse en el peligroso mundo de las intrigas cortesanas, ambos llevaban en su corazón una esperanza secreta, una esperanza tan frágil y preciosa como un brote de trigo nuevo. Desafiando la adversidad para crecer hacia la luz, la entrada en Madrid fue tan sigilosa como su partida de la granja. Viajaron de noche, por caminos secundarios, evitando las rutas principales donde podrían ser reconocidos. Alejandro conocía la ciudad como la palma de su mano y los guió por callejuelas estrechas hasta una modesta posada cerca del Palacio Real. «La dueña fue nodriza de Íñigo», explicó en un susurro. «Le debe lealtad a mi padre, no a la corona». La mujer, una viuda de rostro severo pero ojos amables, los recibió sin hacer preguntas, les proporcionó habitaciones separadas y ropas menos llamativas.
Alejandro vistió como un comerciante de provincias y Esperanza como su hermana. «Necesitamos entrar al palacio sin ser vistos», dijo Alejandro mientras compartían un desayuno frugal. Esperanza, que había estado examinando el frasco con la bebida del rey, levantó la mirada con expresión grave. «Es arsénico», confirmó. «En pequeñas dosis, suficientes para simular una enfermedad natural. Necesito hierbas específicas para contrarrestarlo, algunas difíciles de conseguir. Haced una lista», respondió él. «Conozco a un boticario discreto», mientras Alejandro salía en busca de los ingredientes. Esperanza aprovechó para inspeccionar su hombro. La herida cicatrizaba bien, aunque todavía sentía punzadas de dolor cuando movía el brazo. Pensó en todo lo ocurrido desde aquel fatídico banquete, la humillación, el castigo real, la transformación gradual del príncipe, el ataque, y ahora esta peligrosa misión en la capital, la posibilidad de perder a Alejandro, de verlo regresar a la vida cortesana una vez que todo terminara, le provocaba un dolor que nada tenía que ver con su herida física. ¿Cómo podía haberse enamorado del hombre que había intentado destruirla? Y sin embargo, no podía negar lo que sentía. Al atardecer, Alejandro regresó con las hierbas y noticias preocupantes. «El rey empeora», informó. «La corte está dividida. Algunos apoyan abiertamente a Fernando, otros permanecen leales a mi padre pero temen expresarlo. Y nadie habla de Íñigo, como si hubiera dejado de existir». «¿Cómo entraremos?», preguntó ella, machacando las hierbas en un mortero improvisado. Alejandro sonrió, mostrando por primera vez el encanto travieso que debió tener antes de que la amargura endureciera su corazón. «Por donde entran los sirvientes, por supuesto. Y vestidos como ellos esa noche». Una joven ayudante de cocina y un mozo de cuadra desconocidos se deslizaron por los pasadizos de servicio del palacio. Alejandro guiaba con seguridad, conociendo cada rincón del inmenso edificio donde había crecido. «Los aposentos de mi padre están custodiados día y noche», susurró. «Pero hay un pasadizo secreto que solo conocemos la familia real». Se detuvieron frente a un tapiz que representaba la rendición de Granada. Con movimientos precisos, Alejandro presionó ciertos puntos del bordado, revelando una pequeña abertura en la pared. «Los reyes católicos lo mandaron construir como vía de escape», explicó. «Ironías del destino. Ahora lo usamos para entrar, no para salir». El pasadizo, estrecho y oscuro, desembocaba en un pequeño vestidor contiguo a la cámara real. Lo encontraron desierto, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por una ventana alta. En la habitación principal, tendido en una cama majestuosa, el rey Felipe IV dormía intranquilo. Su respiración era laboriosa, su piel amarillenta y su rostro demacrado por lo que parecía ser una enfermedad prolongada. Alejandro ahogó una exclamación al ver el deterioro de su padre. «Necesito estar a solas con él», susurró Esperanza, sacando las hierbas preparadas. «Vigilad la entrada». Con la habilidad de quien ha aprendido el arte de la curación desde la infancia, Esperanza preparó una infusión con las hierbas traídas. A esta le añadió gotas de un concentrado que había elaborado en la posada. El aroma amargo llenó la habitación. «Majestad», llamó suavemente, acercándose al rey. «Necesito que bebáis esto». Los ojos del monarca se abrieron con esfuerzo, nublados por la enfermedad. «¿Quién?», murmuró con voz débil. «Alguien que quiere ayudaros», respondió ella. «Por favor, confiad en mí». Algo en sus ojos, en la seguridad de su voz, hizo que el rey asintiera débilmente. Con delicadeza, Esperanza sostuvo su cabeza y le ayudó a beber la infusión. «Descansad ahora», dijo, limpiando las gotas que habían caído sobre la barba real. «La noche será difícil, pero al amanecer os sentiréis mejor», tal como había predicho. La noche fue terrible. El rey ardía en fiebre mientras su cuerpo luchaba contra el veneno. Esperanza no se apartó de su lado, aplicando compresas frías y administrando más hierbas cuando era necesario. Alejandro vigilaba la entrada, tenso como la cuerda de un arco. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por los vitrales, el rey abrió los ojos. Su mirada, aunque cansada, estaba clara por primera vez en semanas.
Alejandro, llamó con voz ronca pero firme. Hijo mío, ¿eres tú? El príncipe se acercó, arrodillándose junto al lecho real. Sí, padre, he vuelto. Una sonrisa débil iluminó el rostro del monarca. Has cambiado, observó. Tus ojos son los de un hombre, no los de un niño mimado. El castigo que me impusisteis fue el mayor regalo, padre, respondió Alejandro. Me enseñó el valor del trabajo honesto y... Su mirada se dirigió involuntariamente hacia Esperanza. Mucho más, el rey siguió su mirada, reparando por primera vez en la joven que le había administrado las hierbas curativas. ¿Quién es esta dama?, preguntó. Esperanza Mendoza, la mujer a cuya tutela me encomendasteis, respondió Alejandro. Ella descubrió que estabais siendo envenenado y preparó el antídoto. El rey estudió el rostro de Esperanza con atención creciente. Acercaos, niña, pidió cuando ella obedeció. El monarca extendió una mano temblorosa para tocar su mejilla. Vuestros ojos, man, murmuró, son los mismos que los de ella. Majestad, preguntó Esperanza, confundida. El rey Felipe pareció sumirse en recuerdos lejanos. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si atravesara décadas. Hace 30 años, antes de que ninguno de vosotros naciera, tuve una hija de mi primer matrimonio con una princesa portuguesa. Una niña hermosa, con ojos como los vuestros. Alejandro contuvo la respiración. Nunca había oído hablar de esta hermana. Hubo un complot para usarla como peón en una conspiración contra la corona, continuó el rey. Para protegerla, la envié lejos, a vivir con campesinos leales, humildes pero honorables. Mendoza, ¿Tomás Mendoza era vuestro padre? Esperanza asintió aturdida por la revelación. Era un buen hombre, afirmó el rey. Uno de mis guardias más leales antes de retirarse para formar una familia, le confié lo más preciado que tenía. Se incorporó ligeramente con esfuerzo. Debo saber, tenéis una marca de nacimiento. La estrella trastámara con manos temblorosas. Esperanza bajó ligeramente el hombro de su vestido, mostrando la marca en forma de estrella. El rey cerró los ojos, como si recibiera una confirmación que ya esperaba. La sangre siempre encuentra su camino, murmuró. Pero ahora no hay tiempo. Fernando ha traicionado a la corona, encarcelado a Íñigo y atentado contra mi vida. Debéis tener cuidado. Él no dudará en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino hacia el trono. Un acceso de tos interrumpió sus palabras. Cuando se recuperó, su voz era apenas audible. Busca la estrella trastámara, susurró mirando a Alejandro. Ella es la clave. Sus ojos se cerraron y cayó en un sueño profundo, agotado por el esfuerzo. Alejandro miró a Esperanza, que permanecía inmóvil, su rostro pálido por la conmoción. Todas las piezas encajaban, el medallón, la marca, la extraña familiaridad que el rey había sentido hacia ella. Era la hija perdida del rey, la princesa enviada a vivir entre campesinos para protegerla, lo que significaba, «Sois mi tía», dijo en un susurro estrangulado, «la hermana de mi padre». El mundo de Alejandro se derrumbó, el amor que había crecido en su corazón, que le había dado fuerzas durante el castigo, que había transformado su visión del mundo. Era un amor imposible, prohibido por lazos de sangre. Esperanza lo miraba con igual horror, comprendiendo las implicaciones, su identidad, su linaje. Todo lo que creía saber sobre sí misma era una fabricación, y el hombre del que se había enamorado resultaba ser su sobrino. Antes de que pudieran procesar esta devastadora revelación, el sonido de pasos acercándose los alertó del peligro inminente. Debían huir, ocultarse, planear su próximo movimiento, pero mientras escapaban por el pasadizo secreto, ambos sabían que nada volvería a ser igual. El amor que había florecido entre los campos de trigo parecía ahora tan imposible como cosechar estrellas. El silencio entre Esperanza y Alejandro era como un muro invisible mientras regresaban a la posada. Lo que antes había sido complicidad y afecto, ahora estaba teñido de confusión y dolor. Evitaban mirarse directamente, como si el conocimiento recién adquirido fuera demasiado doloroso para ser enfrentado. En la seguridad relativa de la posada, finalmente hablaron de lo inevitable. «Somos familia», murmuró Alejandro, pasándose una mano por el rostro cansado.
Todo este tiempo, Esperanza estaba sentada junto a la ventana, observando el amanecer sobre Madrid, con ojos que no veían realmente. «Una princesa», dijo con amargura. «Toda mi vida trabajando la tierra, luchando por cada cosecha, y resulta que soy hija de un rey. No cambia quién sois», respondió Alejandro. «Vuestro valor nunca estuvo en vuestra sangre, sino en vuestras acciones». Una sonrisa triste curvó los labios de Esperanza, palabras sabias para quien antes creía que la nobleza era cuestión de nacimiento. Se miraron por un instante, el dolor de lo prohibido flotando entre ellos. Ambos sabían que debían concentrarse en la tarea inmediata, salvar al rey y detener la conspiración. «Fernando no esperará», dijo Alejandro, rompiendo el incómodo silencio. «El antídoto ha comprado tiempo para mi padre, pero no estará a salvo mientras el traidor permanezca en palacio. Y el príncipe Íñigo sigue prisionero», añadió Esperanza. Alejandro asintió, su mente trabajando en un plan. «Necesitamos aliados, nobles que permanezcan leales al rey, guardias que no hayan sido comprados por mi hermano, y campesinos», completó ella. «El pueblo que sufre la sequía y ve en vuestro padre a un monarca que finalmente escuchó sus preocupaciones». El príncipe la miró con renovado respeto. Incluso en estas circunstancias, su mente práctica encontraba soluciones donde otros solo veían obstáculos. «Enviaré mensajes a algunos nobles de confianza», dijo. «Vos podríais contactar con los agricultores que asistieron al banquete». Durante los días siguientes, trabajaron incansablemente, pero manteniendo siempre una distancia prudente. La noticia de que el rey mostraba signos de mejoría se extendió por Madrid como fuego en paja seca, desatando rumores y especulaciones. Fernando intensificó la presencia de guardias leales a él en palacio y en las calles principales. Una tarde, mientras Alejandro regresaba de reunirse secretamente con un viejo amigo de la Guardia Real, encontró a un mensajero esperándolo en la posada, Tomás, el joven ayudante de la granja, exhausto tras días de viaje. «Alteza», exclamó el muchacho con alivio. «Doña Matilde me envió. El duque ha ocupado la granja con sus hombres, diciendo que la tierra quedó abandonada. Ha quemado parte de los campos». Alejandro sintió que la ira corría por sus venas como lava ardiente. «¿Los trabajadores?», preguntó. «La mayoría huyó a tiempo. Algunos están escondidos en las granjas vecinas, esperando noticias vuestras, Esperanza», que había escuchado todo. Apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Primero mi identidad, ahora mi hogar», murmuró. «¿Qué más pueden quitarme?». Alejandro quiso consolarla, acercarse, tocar su hombro como tantas veces había hecho en la granja, pero ahora cada gesto de afecto parecía inadecuado. Inapropiado, se limitó a prometer. «Recuperaremos vuestra tierra y haremos pagar al duque por cada espiga quemada». Las noticias de la ocupación de la granja radicalizaron su estrategia. Ya no podían esperar más. Con la ayuda de Tomás como mensajero, contactaron con antiguos trabajadores de la granja y agricultores de la región. A través de los aliados de Alejandro, supieron que Fernando planeaba una coronación apresurada, aprovechando la enfermedad del rey. «La ceremonia será en 3 días», informó un joven noble leal a la corona. «Afirma que el rey le ha cedido el trono temporalmente, dada su delicada salud. ¿Y el pueblo lo cree?», preguntó Esperanza. «El pueblo cree lo que ve», respondió el noble. «Y lo que ven es a un rey enfermo y a un príncipe heredero tomando las riendas. Entonces debemos darles algo nuevo que ver», declaró Alejandro, su voz cargada de determinación. El plan que trazaron era arriesgado, casi temerario. Decidieron que la coronación misma sería el momento de su confrontación. Fernando estaría rodeado de aliados, sí, pero también de testigos que no podrían ignorar la verdad una vez revelada. La noche anterior a la coronación, mientras repasaban los detalles finales, Esperanza encontró a Alejandro contemplando pensativo el medallón real que ella había llevado oculto durante años. «Mi padre habló de la estrella Trastámara», dijo él sin levantar la mirada. «Dijo que erais la clave, pero ¿la clave de qué?». Esperanza tomó el medallón, examinándolo como tantas veces antes, pero ahora, con el conocimiento de su origen, veía detalles que nunca había notado.
pequeñas muescas en el borde, patrones específicos en el escudo. No es solo un símbolo de realeza, murmuró. Es una llave. Recordó entonces las historias que doña Matilde le había contado sobre pasadizos secretos en el palacio, cámaras ocultas donde se guardaban documentos de importancia vital para el reino. Creo que sé lo que mi padre intentaba decirnos, dijo Alejandro, la excitación creciendo en su voz. En la antigua sala del trono, la que se usó antes de las reformas de mi abuelo, hay una estrella trastámara tallada en la pared detrás del trono original. Siempre pensé que era solo un adorno. Se miraron, la misma comprensión brillando en sus ojos. El medallón podría abrir una cámara secreta que contenía... ¿qué? ¿Documentos, pruebas de la traición? ¿La verdad sobre el linaje de Esperanza? Debemos llegar a esa sala antes de la coronación, decidió Alejandro. Pero había otro asunto pendiente, uno que habían evitado discutir. Su relación, el descubrimiento de su parentesco, había creado un abismo entre ellos, destruyendo cualquier esperanza de un futuro juntos, o eso creían. Si sobrevivimos a esto, comenzó Esperanza, su voz apenas audible. Cuando sobrevivamos, la corrigió él. Cuando sobrevivamos, aceptó ella con una leve sonrisa. Volveré a la granja, recuperaré mis tierras y seguiré con mi vida. Es lo único que sé hacer. Alejandro asintió lentamente. Y yo cumpliré con mi deber como príncipe si mi padre me acepta de nuevo en la corte. Pero ninguno de los dos creía realmente que podrían volver a sus vidas anteriores. No después de todo lo vivido. No después de haber descubierto un sentimiento tan profundo entre ellos. Al amanecer del día fatídico, se prepararon en silencio. Esperanza vistió un sencillo vestido azul, similar al que había llevado en el banquete, pero reforzado con una cota de malla ligera bajo la tela, cortesía de uno de los aliados de Alejandro. El príncipe llevaba ropas de noble menor, con una espada oculta bajo la capa. El medallón real colgaba del cuello de Esperanza, escondido pero presente, como el secreto de su verdadera identidad. Pase lo que pase hoy, dijo Alejandro mientras se disponían a salir. Sabed que estos meses en vuestra granja transformaron mi alma. No importa lo que la sangre diga en mi corazón. Nunca seréis mi tía. Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No era momento para debilidades. Y vos nunca seréis mi sobrino, respondió con firmeza. Sois el hombre que aprendió a valorar el trigo sobre el oro. Eso es lo que siempre recordaré. El camino hacia el palacio estaba atestado de gente que acudía a presenciar la coronación. Nobles en carruajes lujosos, comerciantes adinerados y pueblo llano mezclados en una masa expectante. Entre ellos, dispersos estratégicamente, estaban los aliados de Alejandro y Esperanza, campesinos de su granja vestidos con sus mejores ropas, nobles leales al rey, y guardias que aún recordaban su juramento a la corona. No a quien temporalmente la portara. A medida que se acercaban al palacio, la magnitud de lo que estaban por hacer pesaba sobre ellos. No solo enfrentarían a Fernando y sus aliados, no solo revelarían una conspiración para usurpar el trono, también expondrían la verdadera identidad de Esperanza, cambiando para siempre el equilibrio de poder en la corte española. Mientras cruzaban las puertas del palacio, mezclados entre la multitud, Alejandro rozó brevemente la mano de Esperanza, un último contacto antes de la tormenta. Por España, murmuró él, y por la verdad, respondió ella avanzando con la dignidad de una princesa que nunca supo que lo era. Hacia un destino que cambiaría el curso de un reino entero, el gran salón del Palacio Real resplandecía con un lujo casi obsceno, tapices dorados, estandartes de seda carmesí y cientos de velas creaban una atmósfera de solemnidad calculada. La nobleza española se aglomeraba en sus mejores galas, susurrando entre copas de vino importado mientras esperaban el comienzo de la ceremonia. Esperanza y Alejandro se habían separado al entrar. Ella, mezclada entre las esposas de comerciantes adinerados, él, entre nobles de rango menor. Sus aliados ocupaban posiciones estratégicas, campesinos disfrazados de sirvientes, guardias leales apostados cerca de las salidas, nobles simpatizantes distribuidos entre la multitud. Antes de la ceremonia oficial, necesitaban llegar a la antigua sala del trono,
usando el conocimiento de Alejandro sobre los pasadizos del palacio, se escabulleron durante un momento de confusión provocado por la llegada de una delegación extranjera. La antigua sala, abandonada tras las renovaciones ordenadas por el abuelo de Alejandro, permanecía en penumbra, cubierta por una fina capa de polvo. Rayos de sol se filtraban por ventanas estrechas, iluminando partículas suspendidas en el aire como diminutas estrellas. Allí, señaló Alejandro, acercándose al muro tras el viejo trono de madera tallada, una estrella de 5 puntas, idéntica a la marca de nacimiento de Esperanza, estaba esculpida en la piedra, con manos temblorosas. Ella sacó el medallón que había llevado oculto durante años y lo acercó a la talla. «Debe encajar de alguna manera», murmuró. Examinando ambos objetos, tras varios intentos, descubrieron que el medallón no debía insertarse, sino presionarse contra el centro de la estrella tallada. Un suave clic rompió el silencio, y una sección del muro se movió hacia adentro, revelando una pequeña cámara oculta. Dentro encontraron un cofre de madera labrada, sin cerradura visible. Nuevamente el medallón resultó ser la llave. Al presionarlo contra el frontal del cofre, este se abrió con un suspiro, como si hubiera estado esperando durante décadas este momento. El interior contenía varios pergaminos y un pequeño retrato miniatura de una joven que guardaba un asombroso parecido con Esperanza. «Vuestra madre», dijo Alejandro con voz queda. La princesa Isabel Esperanza tomó el retrato con manos temblorosas. Por primera vez veía el rostro de la mujer que le había dado la vida, antes de entregarla a los Mendoza para protegerla. «Es como mirarme en un espejo», susurró. Alejandro examinaba los documentos con creciente asombro. «Esto es increíble», dijo pasando delicadamente las páginas amarillentas. «Son registros de nacimiento y matrimonio. Según esto, vuestra madre no murió al daros a luz, como creía mi padre. Escapó con un noble extranjero y vivió algunos años más». Esperanza se acercó para leer sobre su hombro. «Entonces yo no sois la hija del rey», confirmó Alejandro, su voz mezclando asombro y algo más. «Alivio. Sois su nieta, la hija de la princesa Isabel, y un noble napolitano con quien se casó en secreto». Un documento más capturó su atención, uno sellado con el emblema personal del rey Felipe. «Es una carta de mi padre», murmuró Alejandro abriéndola con cuidado. Fechada hace 26 años, mientras leía, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad. «No puede ser», dijo, tan pálido como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué dice?», preguntó Esperanza, preocupada por su reacción. «Es una confesión», respondió él, su voz apenas audible. «Yo no soy hijo de sangre del rey Felipe». Le pasó la carta con manos temblorosas. Esperanza leyó ávidamente. «Mi querido hijo Alejandro, si estás leyendo esto, significa que las circunstancias han revelado una verdad que me vi obligado a ocultar. No naciste de mi sangre, ni de la de la reina. Eres hijo de Ana, una valiente campesina que salvó mi vida durante una revuelta en Toledo, cuando ella murió en el parto. Sin familia que pudiera criarte, decidí adoptarte como propio, conmovido por su sacrificio. Llevas sangre común en tus venas, pero espero que lleves nobleza en tu corazón». Esperanza levantó la mirada, encontrando los ojos de Alejandro llenos de confusión. «No somos familia», dijo él, una oleada de emociones contradictorias en su voz. «Ni por sangre, ni por matrimonio». El descubrimiento sacudió los cimientos de su identidad, pero también eliminaba el obstáculo que había hecho imposible su amor. Antes de que pudieran procesar completamente esta revelación, el sonido distante de trompetas les recordó la ceremonia que estaba por comenzar. «Debemos darnos prisa», dijo Alejandro, guardando cuidadosamente los documentos. «La coronación está por comenzar». Regresaron al gran salón justo cuando Fernando hacía su entrada. Vestido con ropas reales excesivamente ornamentadas, avanzaba por el pasillo central con la arrogancia de quien ya se siente rey. Detrás de él, el duque de Albarracín sonreía con la satisfacción del conspirador cuyos planes están a punto de cumplirse. El arzobispo de Toledo esperaba junto al trono, sosteniendo la corona de España sobre un cojín de terciopelo.
La ceremonia comenzó con toda la pompa tradicional. Mientras Alejandro y Esperanza intercambiaban miradas con sus aliados, preparándose para actuar en el momento preciso, Fernando se arrodilló ante el arzobispo, quien comenzó a recitar las palabras rituales, en ausencia de su majestad el rey Felipe IV, quien por enfermedad ha designado a su heredero para gobernar en su nombre. Eso es una mentira. La voz de Alejandro resonó por todo el salón, silenciando instantáneamente los murmullos. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras avanzaba por el pasillo central. Un jadeo colectivo recorrió la asamblea al reconocerlo. «¡El príncipe Alejandro!», exclamó alguien provocando un murmullo creciente. Fernando se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la furia y el miedo. «¡Guardias! ¡Arrestad a este traidor!», ordenó, pero solo algunos guardias reaccionaron. La mayoría permaneció en sus puestos, confundidos por la presencia del príncipe que creían exiliado. «El único traidor aquí eres tú, hermano», respondió Alejandro, acercándose al altar. «Tú que has envenenado a nuestro padre, encarcelado a Íñigo bajo falsas acusaciones y pretendido usurpar la corona de España». Un nuevo murmullo, más fuerte, recorrió la sala. Fernando miró a su alrededor consciente de que perdía terreno. «Mentiras», escupió. «Nuestro padre está gravemente enfermo, no envenenado, y el príncipe Íñigo es un traidor confeso que planeaba vender secretos a Francia». «Confeso», intervino Alejandro. «¿Cómo confesarías tú bajo tortura? Porque eso es lo que ordenaste, ¿no es cierto?». La multitud comenzaba a dividirse. Algunos nobles se alejaban discretamente de Fernando, mientras otros se acercaban a él en señal de apoyo. El duque de Albarracín hizo una señal, y varios guardias leales a él rodearon al príncipe usurpador. «Suficientes acusaciones, hermano», dijo Fernando recuperando la compostura. «Si tienes pruebas, preséntalas. De lo contrario, serás arrestado por interferir en una ceremonia real». Era el momento que habían estado esperando. Alejandro miró hacia donde Esperanza aguardaba y asintió levemente. «Las pruebas están en camino», respondió. «Mientras tanto, quizás quieras explicar por qué el antídoto para el arsénico ha mejorado milagrosamente la salud de nuestro padre». Esta revelación provocó una conmoción mayor. Fernando palideció visiblemente, pero se recuperó rápido. «Delirios de un príncipe caído en desgracia», replicó con desdén. «Tu exilio entre campesinos ha afectado tu mente, hermano». Hizo un gesto hacia sus guardias. «Apresadlo». Alejandro desenvainó su espada, enfrentándose a los guardias que avanzaban hacia él. «No me iré sin ser escuchado», declaró. «Y no soy el único que conoce la verdad». Como respondiendo a sus palabras, varios nobles y campesinos disfrazados se acercaron, formando un círculo protector a su alrededor. La tensión en el salón podía cortarse con un cuchillo. Fernando, viendo que la situación se descontrolaba, tomó una decisión drástica. «Si quieres ser escuchado, hermano, que sea en un duelo, espada contra espada, como corresponde a la sangre real. El ganador tendrá el derecho de hablar, y el perdedor», su sonrisa era cruel, «no necesitará más palabras». Era una trampa, y Alejandro lo sabía. Fernando siempre había sido el mejor espadachín de los tres hermanos, pero rechazar el desafío sería visto como cobardía. «Acepto», respondió quitándose la capa. Un círculo se formó rápidamente en el centro del salón. Los dos hermanos se enfrentaron, espadas en alto, mientras la corte entera contenía la respiración. El duelo comenzó con ferocidad. Fernando atacaba con precisión técnica perfecta, mientras Alejandro se defendía con una combinación de entrenamiento noble y la fuerza recién adquirida en los campos. Los meses de trabajo duro le habían dado una resistencia que sorprendió a su hermano, pero la técnica superior de Fernando eventualmente empezó a imponerse. Un corte en el brazo, otro en el costado. Alejandro sangraba por varias heridas menores, mientras Fernando apenas mostraba signos de fatiga. «Siempre fuiste débil», se burló el mayor presionando su ventaja. «Un príncipe jugando a ser campesino nunca será rival para un verdadero rey». Con un movimiento calculado, Fernando desarmó a Alejandro, enviando su espada deslizándose por el suelo de mármol. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El príncipe usurpador sonrió, levantando su espada para el golpe final. «Adiós, hermano».
Fue entonces cuando Esperanza avanzó hacia el centro del círculo, el medallón real brillando en su mano alzada. «Deteneos en nombre de la corona legítima de España». Su voz, clara y autoritaria, paralizó a Fernando por un instante crucial. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Esta mujer desconocida que osaba interrumpir un duelo real con tal autoridad, el medallón en su mano, reconocible instantáneamente por cualquier noble educado en la historia de España, provocó un silencio sepulcral. «¿Quién eres tú para intervenir?», exigió Fernando. Su espada aún apuntando a un Alejandro arrodillado y sangrante, Esperanza avanzó un paso más, su mirada firme y desafiante. «Soy Esperanza de Trastámara, nieta legítima del rey Felipe IV, y tengo pruebas que revelarán toda tu traición». La declaración de Esperanza cayó como un rayo en el gran salón. El medallón real en su mano brillaba bajo la luz de los candelabros, reflejando destellos dorados sobre los rostros atónitos de la corte. Fernando quedó paralizado momentáneamente, su espada aún apuntando a un Alejandro herido. «Absurdo», exclamó finalmente, recuperando la compostura. «Una campesina, nieta del rey. Una impostora, eso es lo que sois». Pero el murmullo que recorría la sala indicaba que la duda ya se había sembrado. Los nobles más ancianos miraban con creciente asombro la marca en forma de estrella visible en el hombro de Esperanza, donde su vestido se había deslizado ligeramente. «La estrella Trastámara», susurró una duquesa con los ojos muy abiertos, la misma que llevaba la reina Isabel. El duque de Albarracín, viendo peligrar sus planes, dio un paso al frente. «Esta mujer es una farsante. El medallón debe ser una falsificación y esa marca, un simple lunar que ha aprovechado para esta pantomima». Alejandro, aprovechando la distracción, recogió su espada y se puso en pie con esfuerzo. La sangre manchaba su camisa, pero su mirada era firme. «Los documentos que hemos encontrado prueban no solo su linaje, sino también vuestra traición», declaró dirigiéndose a Fernando y al duque. «El envenenamiento del rey, el falso arresto del príncipe Íñigo. Guardias», ordenó Fernando, su voz temblando ligeramente. «Arrestad a estos traidores». Pero los guardias dudaban, divididos entre las órdenes contradictorias y la impactante revelación. En ese momento crítico, las puertas del gran salón se abrieron de par en par. Doña Matilde, la anciana ama de llaves que había criado a Esperanza, entró apoyada en un bastón, su figura frágil irradiando una dignidad inusitada. «Yo puedo confirmar la verdad», anunció con voz clara, avanzando lentamente entre la multitud que se apartaba a su paso, «pues yo estuve allí cuando todo comenzó». Un silencio sepulcral se apoderó del salón mientras la anciana se colocaba junto a Esperanza. Su mirada recorrió los rostros de la nobleza española, deteniéndose brevemente en cada uno, como si los juzgara silenciosamente. «Serví en este palacio durante 50 años», comenzó. «Fui nodriza del actual rey cuando era un bebé y posteriormente ama de llaves real. Yo misma ayudé a la princesa Isabel a dar a luz en secreto a una niña, fruto de su amor prohibido con un noble napolitano». Doña Matilde tomó la mano de Esperanza con afecto. «Cuando la princesa murió a causa de unas fiebres, poco después de que la niña cumpliera un año, fue el propio rey quien decidió proteger a su nieta, enviándola lejos de la corte y sus peligros. Me pidió que la entregara a una familia de confianza, los Mendoza, gente humilde, pero de absoluta lealtad a la corona». Fernando, viendo cómo perdía terreno, intentó interrumpir. «Delirios de una vieja senil. ¿Quién puede creer esta historia? Yo la creo», declaró una voz firme desde una entrada lateral. Todos se volvieron para ver al rey Felipe IV, pálido pero erguido, avanzando lentamente con la ayuda de don Rodrigo. Vestía ropas sencillas, no el atuendo real, y su barba mostraba canas que no tenía semanas atrás. Pero su mirada era la de un monarca en pleno dominio de sus facultades. «Padre», exclamó Fernando, toda arrogancia abandonándolo de golpe, «deberíais estar descansando. Vuestra salud». «Mi salud mejora notablemente desde que dejé de beber el vino que tú personalmente me servías, hijo mío», respondió el rey con amarga ironía. La corte entera contuvo la respiración. La acusación de envenenamiento, ahora pronunciada por el propio monarca, ya no podía ser ignorada. «Majestad», intervino el duque de Albarracín con voz melosa,
Las acusaciones son graves. Quizás en vuestro estado de convalecencia habéis sido mal informado. Silencio, traidor, tronó el rey. Tengo pruebas suficientes de vuestra complicidad. Con un gesto, ordenó a varios guardias leales que se acercaran. Arrestad al príncipe Fernando y al duque de Albarracín por traición a la corona, y liberad inmediatamente al príncipe Íñigo. Los conspiradores fueron rodeados rápidamente. Fernando, viendo desmoronarse todos sus planes, miró a su alrededor en busca de una salida. Con un movimiento desesperado, agarró a una joven noble cercana, colocando su espada en el cuello de la aterrorizada mujer. «¡Atrás todos!», ordenó, retrocediendo hacia una puerta lateral. «O ella muere». El caos se apoderó momentáneamente del salón. Aprovechando la confusión, el duque intentó huir por otra salida, pero se encontró frente a frente con un grupo de campesinos que bloqueaban el paso, liderados por Tomás. «¿Reconocéis estos rostros, duque?», preguntó el muchacho con fría determinación. «Son los trabajadores cuyas tierras habéis quemado». Acorralado, el duque desenvainó su espada, pero no fue rival para la furia colectiva de aquellos a quienes había despojado. En cuestión de segundos, fue reducido y desarmado. Fernando, mientras tanto, seguía retrocediendo con su rehén. Alejandro, ignorando sus heridas, se movió sigilosamente para interceptarlo. Con un movimiento rápido, surgió desde un lateral y golpeó el brazo armado de su hermano, haciendo que soltara tanto la espada como a la rehén. Los hermanos rodaron por el suelo en un combate cuerpo a cuerpo, hasta que los guardias finalmente separaron a Fernando y lo inmovilizaron. La conspiración había sido desbaratada. Con la situación bajo control, el rey se dirigió nuevamente a la corte. «Hoy España ha estado al borde del desastre», declaró solemnemente. «La traición ha llegado hasta las raíces mismas de la familia real, pero también hemos sido testigos de una verdad largamente oculta». Se acercó a Esperanza, tomando sus manos entre las suyas. «Mi querida nieta, el medallón que llevas fue un regalo mío a tu madre, mi hija Isabel, antes de enviarla lejos para protegerla de conspiradores que ya entonces amenazaban la corona. Nunca imaginé que su hija, mi propia nieta, regresaría para salvar no solo mi vida, sino el futuro del reino». Dirigió entonces su mirada hacia Alejandro, que se mantenía en pie a pesar de sus heridas. «Y tú, hijo mío, aunque no por sangre, sí por elección, el castigo que te impuse resultó ser nuestra salvación. En los campos de trigo encontraste la nobleza que el palacio te había negado». Un murmullo recorrió la sala. Alejandro no era hijo biológico del rey. Esta revelación añadía un nuevo giro a los ya sorprendentes acontecimientos. Doña Matilde dio un paso adelante, su rostro iluminado por una sonrisa cansada pero satisfecha. «Hay algo más que todos deben saber», anunció, «algo que ni siquiera vos, Majestad, conocíais completamente». La anciana sacó de entre sus ropas un documento amarillento. «La princesa Isabel, antes de morir, me entregó esta carta para su hija cuando fuera mayor. En ella explica su historia, cómo se enamoró de un noble napolitano, cómo se casaron en secreto, y cómo, tras la muerte de él en batalla, ella regresó brevemente a España para dar a luz. Antes de sucumbir a las fiebres, miró directamente a Alejandro. Y cuenta también la historia de una campesina llamada Ana, que no solo salvó la vida del rey durante una revuelta, sino que entregó a su hijo recién nacido al monarca cuando supo que moriría por sus heridas. Un niño que sería criado como príncipe de España. El rey Felipe asintió lentamente, confirmando la historia. «Siempre fuiste para mí un hijo verdadero, Alejandro», dijo con emoción. «Tu madre biológica dio su vida por la corona, un sacrificio que merecía ser honrado de la manera más elevada posible». La corte entera quedó sumida en un silencio asombrado. Esperanza y Alejandro se miraron, comprendiendo finalmente toda la verdad. No compartían sangre real ni vínculo familiar alguno. El obstáculo que había hecho su amor imposible nunca había existido realmente. El rey, con la sabiduría de quien ha visto demasiadas intrigas y traiciones, captó ese intercambio de miradas y sonrió levemente. En un día de revelaciones, quizás la más importante es que la verdadera nobleza nunca estuvo en la sangre, sino en las acciones, declaró.
Mi hijo adoptado aprendió esa lección en los campos de trigo, y mi nieta de sangre la conocía por instinto. Aunque creciera como una simple campesina, se volvió hacia la corte, su voz adquiriendo la autoridad de antaño. Fernando será juzgado por sus crímenes, al igual que sus cómplices. El príncipe Íñigo será liberado inmediatamente. Con un gesto de la mano, pidió a Alejandro y Esperanza que se acercaran. En cuanto a vosotros dos, dijo con una mirada que revelaba comprensión y afecto, quizás el destino tenía planes más complejos de lo que ninguno de nosotros podía imaginar. Y así, en el gran salón donde minutos antes iba a tener lugar una coronación ilegítima, la verdad finalmente salió a la luz. Una campesina resultó ser una princesa. Un príncipe descubrió sus orígenes humildes, y ambos comprendieron que los lazos del corazón trascendían los dictados de la sangre o los títulos. La corona de España seguía en manos de Felipe IV, pero el futuro del reino había cambiado para siempre. Los días posteriores a la conspiración frustrada fueron de profunda transformación para España. El príncipe Fernando y el duque de Albarracín fueron juzgados por alta traición, el primero condenado al exilio perpetuo en las colonias americanas, el segundo a la pena capital por sus múltiples crímenes. El príncipe Íñigo, liberado de su injusto encierro, regresó demacrado pero con el espíritu intacto, conmoviendo a la corte con su perdón hacia quienes lo habían acusado falsamente. La recuperación del rey Felipe avanzaba lentamente. El veneno había debilitado su cuerpo, pero no su determinación. Convocó a su consejo privado, ahora renovado con la incorporación de Alejandro, Esperanza y algunos nobles que habían demostrado lealtad durante la crisis. «España necesita cambios», declaró el monarca una mañana de primavera, mientras observaban desde los balcones del palacio los campos que comenzaban a reverdecer tras las primeras lluvias en meses. La sequía casi destruyó nuestro país, y luego la traición casi destruyó la corona. Ambas calamidades tienen una lección común. Dependemos demasiado de estructuras antiguas y frágiles. El consejo escuchaba en respetuoso silencio. El rey continuó: «Los métodos de cultivo que Esperanza trajo a nuestra atención han comenzado a implementarse en Castilla, con resultados prometedores, pero no basta con reformar la tierra. Debemos reformar también el gobierno». Su mirada se posó en Íñigo, su segundo hijo, ahora primero en la línea de sucesión tras la caída de Fernando. «Hijo mío, te nombro oficialmente mi heredero, pero el poder que heredarás será diferente al que yo recibí». El rey explicó entonces su visión. La administración de las tierras y recursos del reino quedaría bajo la supervisión de un consejo de campesinos y nobles, un cuerpo mixto donde ambos estamentos tendrían voz y voto. Este consejo trabajaría junto a la corona, no bajo ella, en las decisiones que afectaran la producción agrícola, los impuestos y el manejo de recursos naturales. «La corona del futuro no será de oro, sino de trigo», declaró solemnemente. «No brillará sobre una cabeza, sino sobre los corazones de todo un pueblo». No todos los nobles recibieron con agrado estas reformas. Algunos murmuraban sobre debilidad real y concesiones inapropiadas a los plebeyos, pero la mayoría, impresionados por los recientes acontecimientos, reconocían la necesidad de cambio. Un mes después de la conspiración frustrada, bajo un cielo azul brillante que parecía bendecir la ocasión, se celebró una ceremonia sin precedentes en la historia de España. En los jardines del palacio, donde habían plantado simbólicamente un campo de trigo, el rey Felipe formalizó la creación del nuevo consejo y anunció a sus presidentes. Esperanza de Trastámara y el príncipe Alejandro, ambos representan lo mejor de dos mundos, explicó el monarca. Una con sangre real pero sabiduría campesina, el otro criado como príncipe pero con corazón de hombre común. Juntos simbolizan la España que queremos construir. Pero había un anuncio más, uno que hizo contener el aliento a toda la corte, y puesto que estos dos jóvenes han demostrado no solo su valía individual, sino su perfecta complementariedad, continuó el rey con una sonrisa, tengo el placer de anunciar su próximo matrimonio, uniendo finalmente lo que el destino, a través de caminos tortuosos, siempre pretendió juntar Esperanza y Alejandro de pie junto al monarca,
Intercambiaron una mirada de profundo amor. El camino que los había llevado hasta allí había estado lleno de obstáculos, revelaciones y peligros, pero ahora, libres de los falsos impedimentos que creían existían entre ellos, podían finalmente reconocer y celebrar lo que sus corazones sabían desde hacía meses. La boda se celebró con una mezcla de tradición real y sencillez campesina. Esperanza lució un vestido blanco adornado con espigas doradas y pequeñas flores silvestres. Alejandro vistió el uniforme de la Guardia Real, sencillo pero elegante, rechazando los excesos ornamentales típicos de la nobleza. Lo más sorprendente fue la presencia de campesinos entre los invitados. Los trabajadores de la granja de Esperanza, ahora restaurada y ampliada, compartieron mesa y conversación con duques y condes. Al principio hubo incomodidad en ambos grupos, pero para el final del banquete, las risas y el vino habían derribado barreras centenarias. Doña Matilde, sentada en un lugar de honor, observaba todo con ojos húmedos de emoción. Su larga vida dedicada a proteger el secreto real finalmente había dado frutos más dulces de lo que jamás imaginó. «¿Estáis contenta, querida Matilde?», le preguntó el rey acercándose a su mesa. «Más que contenta, majestad», respondió la anciana. «He vivido lo suficiente para ver a la pequeña que crié convertirse en una mujer extraordinaria y ahora verla feliz. ¿Qué más podría pedir?». El monarca asintió, su mirada perdiéndose en los recién casados que bailaban bajo las estrellas. «El destino tiene caminos extraños», reflexionó. «Mandé a mi hija lejos para protegerla, sin saber que su hija regresaría un día para salvar no solo mi vida, sino el reino entero. Con el paso de las estaciones, las reformas comenzaron a dar fruto. Los sistemas de irrigación diseñados por Esperanza, implementados a gran escala, reverdecieron regiones enteras de Castilla. El Consejo Mixto, aunque no exento de debates acalorados, demostraba que nobles y campesinos podían colaborar cuando el bien común estaba en juego, y mientras España se transformaba, también lo hacía la vida de Esperanza y Alejandro. Un año después de su boda, nació su primer hijo, un niño con los ojos oscuros de su padre, y para sorpresa de todos, la marca de estrella trastámara en su hombro derecho. «La sangre real encuentra siempre su camino», comentó doña Matilde al ver la marca. «Pero este niño será diferente a todos sus antepasados. Conocerá tanto el palacio como la granja, la espada y el arado». Efectivamente, los hijos de Esperanza y Alejandro crecieron entre dos mundos. Pasaban meses en la corte, aprendiendo historia, diplomacia y las artes nobles, y otros tantos en la granja, trabajando la tierra con sus propias manos, conviviendo con campesinos y aprendiendo el valor del trabajo directo. Una tarde de verano, años después, Esperanza y Alejandro caminaban por los campos dorados de su granja. Sus hijos correteaban entre las espigas, jugando con coronas trenzadas de trigo que ellos mismos habían confeccionado. La marca de estrella en los hombros de los niños brillaba bajo el sol del atardecer, un recordatorio constante de su herencia dual. «¿Crees que hubiera preferido saber desde el principio que era de sangre real?», preguntó Alejandro, observando con orgullo a sus hijos. Esperanza, con la sabiduría que la caracterizaba, tomó su mano antes de responder. «El destino me dio dos regalos. Permitirme conocer la vida desde abajo, donde late el verdadero corazón del reino, y encontrarte a ti, que tuviste que perder una corona falsa para ganar un alma verdadera». Alejandro sonrió, apretando suavemente su mano. De campesina humillada a princesa perdida, y de príncipe arrogante a hombre de tierra, ¿quién hubiera imaginado que acabaríamos así? «Quizás la tierra lo sabía», respondió ella, señalando el trigo que se mecía suavemente con la brisa. «La tierra siempre sabe». El sol se ponía lentamente sobre los campos, tiñendo el horizonte de oro y carmesí. En palacio, el rey Felipe, envejecido pero satisfecho, contemplaba el mismo atardecer desde sus aposentos, sabiendo que el futuro de España estaba en buenas manos, y así, la granjera humillada y el príncipe castigado transformaron un reino entero, demostrando que a veces el destino esconde sus mayores bendiciones detrás de las pruebas más dolorosas, y que la verdadera realeza no está en la sangre que corre por las venas.
sino en la compasión que habita en el corazón, porque al final, la corona más duradera nunca fue la de oro que descansaba en la cabeza de los reyes, sino la de trigo que alimentaba a todo un pueblo, una corona tejida con trabajo honesto, compasión verdadera y la sabiduría que solo se adquiere cuando se aprende a valorar la tierra tanto como el cielo.